Hola, buenos días. Hoy vamos a ver unos conceptos que se usan mucho en química, son muy básicos y se usan en todos los cursos, en cuarto de ESO, en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato. Y es el concepto de cantidad de sustancia. ¿Cómo se mide la cantidad de sustancia en química? Se utiliza un concepto un poco abstracto que se llama mol. ¿Y qué es un mol? Pues un mol es una cantidad. Un mol es un número. Si estoy hablando de un mol de átomos, pues se refiere a que tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos. Si estoy hablando de moléculas, un mol de moléculas sería 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un mol? 6,022 por 10 a la 23, de lo que sea. Puedo tener átomos, puedo tener moléculas, puedo tener iones. ¿Y por qué se usa ese número tan grande y no otro? Pues este número lo que hace es que me hace coincidir la masa atómica, que se mide en unidad de masa atómica, con los gramos, la misma masa en gramos. ¿Qué significa esto? Pues que si tengo un átomo de carbono pesa 12U. Entonces, si en vez de un átomo cojo una cantidad muy grande de carbonos, que sí que los puedo pesar, cojo 6,022 por 10 a la 23 átomos y los pongo todos juntos y los peso, me va a dar que tengo 12 gramos. Entonces, la masa atómica relativa, 12U. Y la masa molar, esto se llama masa molar, 12 gramos. Este número, que se conoce como número de Avogadro, es el número que hace que la masa atómica coincida con la masa en gramos. Un mol equivale a la masa atómica relativa a la masa en gramos. Pero ¿qué pasa si tengo moléculas? Pues me pasa lo mismo. Una molécula de CO2 pesa 44, pero nunca voy a tener una molécula de CO2. Es muy pequeña, es muy difícil de medir. No se puede pesar con un espectrómetro de masas, pero no con una báscula. Este 44U es la masa molecular relativa. Relativa significa que está en una escala relativa. ¿Vale? Se ha comparado, se saca de la unidad, comparando con la 12ª parte del átomo de carbono 12, que es la masa atómica. ¿Vale? Pues esto es lo que pesa una molécula. Una molécula no la voy a tener, necesito un grupo grande de moléculas. ¿Cuántas voy a coger? Todas estas. 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Todas esas juntitas me va a dar 44. ¿44 qué? Gramos partido mol. Y a eso se le conoce como masa molar. Es la masa de un mol. Y coincide con la masa molecular relativa. Entonces, que sepáis que siempre es el mismo número, aunque no es la misma unidad. Y la unidad cambia totalmente el concepto. Tengo una molécula, tengo un mol de moléculas. Vale, ¿cómo se aplica esto al cálculo de problemas? Pues vamos a ver qué necesito para aplicar los cálculos típicos que me piden, que es el de número de moles, número de moléculas, o los moles de átomos, o el número de moléculas, o el número de átomos. Entonces, número de moles, ¿cómo se calcula? Puedo hacer dos cosas. O no aprenderme la fórmula y utilizar un factor de conversión, o utilizar la fórmula. Normalmente es más fácil con la fórmula, pero cada uno como le resulte más simple. ¿Cómo se calcula el número de moles? La masa en gramos entre la masa molar. Entonces, si por ejemplo me dicen que tengo en un recipiente 88 gramos de CO2, ¿cuántos moles son esos? Pues aplico la fórmula. La masa en gramos son 88 y 44, que es lo que tengo aquí, son los gramos por mol, que los saco de sumar 12 más 2 por 16, ¿vale? 44. Las masas atómicas siempre me las van a dar. Y entonces, gramos y gramos se me van a ir y me va a dar que tengo 2 moles. Es una forma de hacerlo. ¿Que lo quiero hacer con factores de conversión para no memorizar? Pues parto, este es el dato que me dan, yo siempre parto del dato que me dan, que son los 88 gramos de CO2, y ahora ¿qué es lo que sé? Que si tuviera un mol, pesaría 44 gramos. Pues si tuviera un mol, pesaría 44 gramos. Con eso hago factor de conversión, de manera que gramos y gramos se me va, y saco los moles, que son los mismos que si aplico la fórmula, claro. Esto primero, número de moles, pero también pueden preguntar número de moléculas. O sea, si yo en este recipiente me pongo a contar moléculas, ¿cuántas me saldrían? Pues me saldrían millones. ¿Cómo calculo el número de moléculas? Con una formulita, número de moles por número de Avogadro es una forma, y si no, con un factor. Entonces, con la fórmula, facilísimo. Número de moles lo acabo de calcular, son 2, y el número de Avogadro es una constante que me va a dar 6,022 por 10 a la 23. Multiplico y obtengo el número de moléculas. Si quiero hacer un factor de conversión, pues arranco del dato que tengo. El dato que tengo es que tengo 2 moles. Y ahora, ¿qué voy a usar como factor de conversión? Esto, que en un mol hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Pues con esto hago el factor de manera que mol y mol se me va y saco el número de moléculas que me coincide con este. Vale, después me pueden preguntar también los moles de átomos. Cuidado con la nomenclatura porque es muy fácil liarse.
Los moles siempre son de algo. Si tengo CO2, pues son de moléculas, y si quiero saber solo el carbono o solo el oxígeno, son moles de átomos. Entonces, para los moles de átomos tengo que mirar la fórmula de la molécula, siempre. Y entonces, ¿de qué arranco? Como me están pidiendo moles, pues voy a arrancar del número de moles. Yo lo que sé es que tengo 2 moles de CO2. Vale, en el CO2 miro la molécula primero. ¿Qué tengo? Pues tengo un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Entonces, arranco de los 2 moles que tenía, que he calculado aquí. 2 moles de CO2. ¿Qué es lo que sé? Que si tuviera un mol de CO2, pues tendría un mol de carbono. ¿Pero qué es lo que me dice la fórmula? Aquí puedo poner un átomo, pero realmente es un mol de átomos de carbono y 2 moles de átomos de oxígeno. Pues vale, en un mol de CO2 tengo un mol de carbono. Si tengo 2 moles, pues 2 moles de átomos de carbono. El número de moles siempre da pequeño. Ahora lo mismo con los oxígenos. Yo parto de 2 moles de CO2 y ¿qué es lo que sé? Que en un mol de CO2 tengo 2 moles de oxígeno. Porque tengo esto. 2 moles de átomos de oxígeno. Pues tengo 4 moles de átomos de oxígeno y 2 moles de átomos de carbono. Y con esto, número de moles de átomos. Ahora número de átomos. El número de átomos tiene que dar grande, igual que el número de moléculas. El número de moléculas es si contara las moléculas. Hay millones porque son súper pequeñas. Y los átomos es como si cogiera cada molécula y la desgranara. ¿Vale? El CO2 realmente es una molécula que está formada por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Pues si yo divido cada una de esas moléculas y voy contando las bolitas, cuántas bolitas negras tengo, cuántas bolitas rojas, me va a dar millones y millones. ¿Cómo se calcula ese número de átomos? Pues podemos arrancar, os he puesto aquí 2 caminos, a partir de n, o sea, a partir del número de moléculas, que es lo que he hecho en el apartado B, o a partir del número de átomos, que es lo que he hecho en el apartado C. Entonces arranco primero aquí, a partir de n. A partir de n, si yo sé las moléculas, ¿vale? Que tengo 1,2 por 10 a la 24, era lo que me había dado aquí, pues lo que sé es que en una molécula tengo un átomo de carbono. Mirar la fórmula, tengo que volver a mirar la fórmula de la molécula. Y como es CO2, pues tengo 1 de carbono y saco los átomos de carbono así. Y ahora me voy al oxígeno. Arranco de las moléculas, del número de moléculas y lo mismo, miro la fórmula. En una molécula de CO2 tengo 2 átomos de carbono. Pues este número lo multiplico por 2 y tendré el número de átomos de carbono. Número de átomos, recordad que siempre es grande, muy grande. Una forma basándome en el número de moléculas. Otra forma sería basándome en los moles de átomos. Como ya tengo los moles, pues lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula. Si es el número de moles, multiplico por el número de Avogadro y tengo n. N puede ser moléculas, si lo que pongo aquí son moléculas. Pero si lo que pongo aquí son moles de átomos, pues lo que voy a sacar aquí es el número de átomos. Entonces, tengo 2 moles de átomos, que los he sacado aquí, 2 moles de átomos de carbono, multiplico por el número de Avogadro y saco el número de átomos de carbono. Y 4 moles de oxígeno, multiplico por el número de Avogadro y saco los moles de oxígeno. Una forma de hacerlo, que sería aplicando esto, pero ojito que aquí pongo los moles de átomos. Y si no, con factores. ¿Yo de qué arranco? De 2 moles de átomos de carbono, que es lo que me ha dado aquí. ¿Qué es lo que sé? Que en un mol hay 6,022 por 10 a la 23. Al final, ¿qué estoy haciendo? Multiplicar por el número de Avogadro. Es lo mismo. Y aquí también. Parto de 4 y ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque estoy aplicando esto. Que en un mol de átomos tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, que es la definición de mol. Y con esto, aquí y aquí, me tiene que dar exactamente lo mismo. Y si lo hago así también, fijaros que me da exactamente lo mismo. Pues con esto tengo la base que es partir de gramos y ir pasando a moles, moléculas, moles de átomos y número de átomos. Se puede hacer el proceso contrario, que me den el número de átomos y tenga que calcular moléculas, o que me den las moléculas y tenga que calcular los gramos, ¿vale? Puedo ir hacia adelante o hacia detrás. En el próximo vídeo pues haré un problema en el que el dato inicial no sean los gramos, sino sean el número de moléculas, por ejemplo. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya ayudado y si tenéis dudas, abajo me comentáis.